Nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de la licenciada Maurín Pérez de León, que es actualmente General Counsel para la TAM del negocio de Business Nutrition en Unilever. Muchísimas gracias, Maurín, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la verdad es que Maurín es muy conocida en la industria, pero me voy a permitir leer una breve reseña. La licenciada Maurín Pérez de León es abogada por la Universidad La Salle, tiene diversos estudios en el IPADE y otras instituciones de gran relevancia, cuenta con más de 25 años de experiencia como General Counsel en diversas empresas de la industria de consumo y farmacéuticas, tales como GlaxoSmithKline, Pfizer y actualmente Unilever. Dentro de su experiencia en la industria, actualmente Maurín forma parte del Consejo de Administración de CONAR, ICC, y participa activamente en los grupos legales de estas cámaras y en el grupo legal de CONMéxico. También lidera el equipo de protección de marca de la TAM. Debido a su trayectoria y a la implementación de diversos proyectos de M&A, Maurín ha sido considerada como una de las abogadas más poderosas de México por The Legal 500 y en 2017, 2023 y 2024. También fue seleccionada como una de las 200 mujeres más influyentes en México en 2023. Adicionalmente, contribuye a diversos grupos y proyectos de diversidad e inclusión, así como coaching y mentoring para las nuevas generaciones de abogados y abogadas. Maurín pues también tiene una vida personal muy exitosa, igual que su vida profesional. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Maurín Pérez de León. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Bueno, venimos a hablar un poquito de este tema que tiene muchos, pues hay mucho ruido alrededor de este tema, ¿no? Yo la verdad no creo que actualmente haya alguien que sea experto, porque es algo que apenas pues lleva 18 meses como siendo un hot topic para empresas muy grandes y para México también, ¿no? Entonces van a ver ahí, como está planeada la presentación es, primero van a ver todo lo lindo que es el nearshoring, o sea, lo que va en el business case, lo que nuestros jefes van a poner y van a decir todo súper bien, y luego van a ver la parte pues más de implementación, que es la que nos toca a nosotros los abogados, ¿no? O sea, como dicen, el business case aguanta todo, pero en realidad es el abogado que se queda con el paquete de todos los permisos y todas las cosas que hay que hacer. Entonces, por favor, siéntanse en confianza de preguntar o comentar cualquier cosa. Estamos aquí para charlar de esto, ¿no? Gracias, Lupita, por la presentación. Bueno, quise empezar con una definición, porque hay 20,000 noticias. No sé si vieron una recientemente que Elon Musk está en Argentina y que va a llevar su inversión allá. Bueno, pues eso ya no es nearshoring. Bueno, para México no es nearshoring, porque nearshoring significa mover una parte de tu proceso productivo y acercarlo al consumidor final. Entonces, pues si Elon Musk se va a Argentina, pues qué bueno por él, pero para nosotros eso ya no es nearshoring. Puede ser cualquier otra cosa, pero ya no está cerca de donde está el consumidor final, y ahora van a ver por qué les digo que el consumidor final está al norte y no al sur. Ajá. Entonces, ya definimos que es mover una parte de tu cadena de suministro a un lugar, a un país vecino en donde tengas algunas similitudes. Por tanto, no hay nearshoring en Argentina, no hay nearshoring más en China, ¿no? Tiene que ser cerca de donde está el consumidor final y tiene que tener ciertas características para que sea nearshoring. El business case tiene que dar en términos de menores costos de transporte y logística. Esa es la idea de que esté en un país vecino, que acortes las distancias y que por lo tanto acortes esos costos. Obviamente los aranceles ni se diga, ¿no? Ahorita los vamos a tocar por el Tratado de Libre Comercio. Mayor control que si tuvieras un proceso externalizado. O sea, antes decías, bueno, pues voy a ir con un maquilador, voy con un 3PM que me lo haga. Pero pues eso también tiene retos, porque pues tienes que trasladar a esas terceras empresas todo el programa de calidad de tu propia compañía, y a veces pues no es posible, ¿no?
Y también otra característica del nearshoring es que debe de haber similitudes laborales y culturales, ¿no? Y a esto me refiero que pues, la franja horaria es mucho más amistosa entre México y Estados Unidos que entre China y Estados Unidos, ¿no? O países de Asia. Es decir, vas a estar 1 o 2 horas de diferencia, perfectamente puedes conectar a juntas y demás, ¿no? Y bueno, dicen que tenemos algunas similitudes culturales. Puede ser, pero tal vez porque ya llevamos una historia grande de maquilar muchísimo para Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos ya se acostumbraron a la cultura, ya se acostumbraron a la productividad, etcétera, pero no sé si tenemos tantas similitudes culturales. Entonces, ya definido el nearshoring, ya que sabemos qué es, vamos a entrar un poco más. Obviamente hay 20,000 noticias, estas me parecieron las más interesantes, ¿no? McKinsey dice que si logramos atraer 150,000 millones de inversión, eso representa el 4% del PIB, ¿no? Ahora que hemos estado luchando que si hacemos 1.1, 2.3, o sea, ya sabes, esto sería otra historia para nuestro país, ¿no? Crecer el 4%. Hay empresas francesas, hay empresas asiáticas pensando en mover una parte de su proceso productivo a México. Jaime Sarrapucho, que ustedes saben que estuvo muy involucrado en el Tratado de Libre Comercio, dice que esta es una pieza fundamental en la globalización de México. O sea, él dice que pues el abuelito fue el Telecam, el papá fue el Temec, y este es el hijo millennial que va a venir a revolucionar nuestra economía y nuestro modo de trabajar en México. Y también hubo hace poco un simposio de expertos en logística y ellos creen que si logramos superar algunos retos, podemos liderar este cambio, ¿no? Entonces, pues en las noticias todo se ve muy bien, como seguimos viendo el business case que todo se ve muy bien, ¿no? Aquí les trajo un poco de un resumen de por qué, o sea, si se están preguntando, pero ¿por qué México? ¿No? Bueno, México porque ahora, después de 20 años, somos el primer exportador para Estados Unidos. Hemos alcanzado los 475,000 millones de dólares en exportaciones. En 5 años vamos a alcanzar 600,000 millones de exportaciones a Estados Unidos. Bueno, también depende de quién gane las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero esa es la tendencia. Y somos privilegiados por el posicionamiento de nuestro país, siendo el vecino de Estados Unidos, teniendo un Nuevo León que tiene pues una huella industrial enorme, Chihuahua y Chihuahua que tienen unas fronteras enormes con Estados Unidos, un territorio enorme. Entonces, nada más por eso somos privilegiados, ¿no? Además, coincide, o sea, como que pasaron muchas tormentas que llegaron a este punto, ¿no? La guerra de aranceles entre China y Estados Unidos que empezó desde 2018, ustedes saben, con el tema de los conductores y todo esto que ha pasado. Luego vino a cerrar con broche de oro la pandemia del COVID, ¿no? Y la famosa crisis de contenedores, el transporte marítimo aumentó 500%. Lo que encareció mucho estar trayendo productos desde Asia, incluso desde Europa, ¿no? Y finalmente la guerra entre Rusia y Ucrania que ha hecho que también algunas de las materias primas se incrementen importantemente. Entonces, esta fue la tormenta perfecta para que México pues, esté siendo más atractivo para estas empresas. Este es un mapa, más o menos lo saqué de un grupo que tengo de nearshoring en LinkedIn. Estas son las empresas que ya se están ubicando en estos estados, ¿no? Seguramente habrá más porque cada día, o sea, as we speak, llega una nueva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos decidido estar en Nuevo León, ¿no? Pero no nada más, no sé si han escuchado también, no nada más el fenómeno del nearshoring y de poner aquí una parte del proceso productivo. También está pasando un fenómeno que no sé si lo han escuchado, pero los estados del Bajío están siendo muy atractivos para poner hubs de servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos un hub enorme en Aguascalientes que presta servicio a toda Latinoamérica y Estados Unidos y da el servicio de last mile hacia los clientes, o sea, logística directa hacia el cliente. Y este grupo de, no sé, son 90 mexicanos,
están prestando el servicio a todo Américas, ¿no? Pero también los hay, o sea, tenemos 11 más hubs. Tenemos de finanzas, tenemos de nóminas y ahora unos legales. Entonces, este fenómeno también está viniendo acá por la mano de obra competitiva que hay en nuestro país y porque las condiciones se prestan para que esas empresas puedan poner enormes centros de servicio también. Hace como 2 semanas se anunció también una inversión enorme en Querétaro de un centro neurálgico de temas de IT. Van a hacer una inversión enorme en Querétaro, una empresa también extranjera. Entonces, se están juntando estos dos fenómenos. Obviamente el nearshoring es mucho más importante porque atraerá mucho más inversión y hará que crezca el PIB. Pero es importante que también se queden con el otro porque todo esto está requiriendo profesionales preparados, técnicos, con el inglés perfecto, ¿no? Sí, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? ¿No? Súper. Bueno, entonces, ¿cuáles son las industrias que están siendo más beneficiadas con el nearshoring? Obviamente la automotriz, porque ustedes saben que llevamos ya una historia muy larga siendo los manufacturadores de muchos de estos automóviles. Dispositivos médicos, electrodomésticos también y alimentos procesados. Y aquí en la gráfica, como pueden ver, en muchas de ellas México es el líder. Ahorita van a ver por qué es el líder. Si está comparado con países que más o menos tienen la misma economía como Tailandia, y no es China, no, ¿verdad? Pero que son los que normalmente hacían estos trabajos, o desarrollaban estas industrias. Entonces ahí pueden ver el comparativo por qué México está siendo el líder en la manufactura de todas estas industrias. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué México está siendo el líder? Aquí hay una comparación de gastos operativos, o sea, entre México y China. Aquí pueden ver primero en azul, esta parte de 524,000 son costos de materiales y relacionados que no varía mucho porque pues estamos globalizados, ¿no? El mismo precio que tenemos aquí o obtienen en China. Pero después tienes una diferencia importante en tarifas. Los chinos sí tienen ahí 183,000 millones y en otros nosotros tenemos 125 y ellos 135. El costo de la manufactura y relacionados, que me imagino que ahí también está mano de obra, es menor en México. Y finalmente los costos logísticos que también son más baratos, ¿no? Entonces, esas son todas las razones por qué México está liderando la manufactura en esas industrias y más, porque pues ahora van a venir otras industrias al norte del país y a los países de región. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Hasta aquí seguimos hablando del PNL, que se ve muy bien, que las áreas comerciales dicen todo está perfecto, vamos para allá. Entonces, mano especializada de menor costo, o sea, después de 2015, la mano de obra en México es más barata que en China. Incluso en 2019 llegó a tener una diferencia del 50%. Un acceso rápido al mercado norteamericano, ¿no? Menores costos en tiempos de entrega, mayor capacidad para atender disrupciones en la demanda por la cercanía, ¿no? La siguiente todas las puse entre paréntesis porque ahí yo tengo comentarios. Facilidad para iniciar operaciones en México, ¿no? Según este estudio del Banco Mundial de Easy of Doing Business, nosotros estamos muy bien calificados. Pero vuelvo a lo mismo, el papel aguanta mucho, la realidad es otra. También puse entre paréntesis proveeduría desarrollada en diversas industrias a lo largo del país. Si bien es cierto que tenemos muchos tipos de proveedores y de muchos tamaños, yo encuentro, y si ustedes tienen otra opinión me dicen, tenemos muchos proveedores, pero pocos que pueden mantener una calidad constante a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos historias de miedo, no es que no pase en otros países, pero aquí no se nos falta consistencia, nos falta desarrollar más y mejores proveedores y ahora esto se va a ver mucho más, de una manera más importante porque va a haber muchas empresas requiriendo servicios. Cadenas de distribución. Así es. Entonces tenemos que también invertir en desarrollar proveedores. Y bueno, el tema que ya lo hemos hablado, o sea, representa una ventaja competitiva en términos de aranceles, pero no es el único tratado que tenemos. O sea, tenemos otros más
13 más que permiten el libre comercio con otros 46 países. Entonces, aquí la parte linda donde ya les vendí que el nearshoring es lo más. Falta una parte, esto era importante para mí cuando hablamos ahora de por qué el nearshoring es hacia el norte y no hacia el sur. La población que ampara el TEMEC son nada más y nada menos que 500 millones de personas. O sea, para una empresa enorme son 500 millones de consumidores en una sola región. Que representa un PIB de 26 billones de dólares, que es más o menos el 20% del PIB mundial, global. Una inversión extranjera directa de casi 323 millones y un comercio de 6 billones. O sea, es una región sumamente importante en donde hay mucha oportunidad y muchos consumidores. Y otras ventajas que te da el TEMEC es pues, una protección extra de la propiedad intelectual, el costo laboral más competitivo que ya hablamos, y aquí también lo pongo entre paréntesis porque hay muchos artículos en el internet que muchos despachos americanos dicen no, y también la semana en México es más larga porque es de 48 horas, ¿no? Ahora, pues, entre comillas, porque no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Y la cadena de suministro más corta porque está mucho más cerca y porque los tiempos de entrega se reducen. Bien. Ahora vamos a ver, ahora sí, en este plan o la implementación, el business case versus los challenges que tenemos que enfrentar. Y aquí, ojo, porque nada más estoy hablando de la primera etapa. Nada más estoy hablando de la etapa cuando la empresa decide mover una parte de su cadena productiva a un país vecino y hace todo, o sea, antes del punto 1, digamos, hay un punto 0, porque tienes que decidir en qué estado, y para decidir en qué estado tienes que ver muchos de estos elementos, o sea, dónde vas a encontrar los técnicos y los profesionales que necesitas, dónde vas a tener garantizado el suministro de muchos servicios, dónde va a quedar más cerca de tu, digamos, de tu consumidor, ¿no? Y dónde vas a abatir más costos, dónde el business case se va a ver mucho más atractivo. Entonces, primero hay que hacer, digamos, ese análisis de en qué lugar exactamente vas a poner la inversión, qué tipo de inversión vas a poner, o sea, si vas a comprar una planta, si vas a rentar. Y un aspecto también súper importante, y lo voy a tocar ahora, no profundidad porque no soy experta en impuestos, pero el régimen fiscal que vas a elegir para esta inversión. Esos son unos de los temas más importantes. Entonces, pero acá imagínense que tú eres un inversionista chino millonario que quieres venir a poner aquí tu planta, pero que no tienes operaciones acá en México. Entonces, quieres venir a invertir acá y desde que haces la constitución de la empresa, ahí empiezan los temas, ¿no? Porque tienes que tener un beneficiario controlador y si no logras llegar hasta el último de los accionistas, al menos deberías de tener pues, las personas que están designadas en el board que proveen su información y ahora hasta la de sus cónyuges, ¿no? Entonces ahí para los de despacho ahí hay un nicho de mercado porque pues nada más siendo el beneficiario controlador de 3 empresas que te paguen igual, pues ya, la hiciste. No, o sea, nada más prestar tu nombre para beneficiario controlador ya es un negocio, ¿no? Porque acuérdense que estas empresas pues, no tienen operaciones aquí y no quieren tener porque no quieren hacer un establecimiento permanente aquí, ¿no? También en el punto 0, cuando se hace el plan desde dónde, también hay que buscar que se haya proveedores de logística y de infraestructura para llevar la mercancía del otro lado. También depende el análisis que hagas de dónde vas a poner tu inversión, ¿no? Obviamente cuestiones políticas que ahí las pongo entre comillas, porque ustedes saben muy bien cuáles son y cuántas son. Puse aquí disponibilidad de agua, pero no nomás de agua. Ahora ya también es de energía eléctrica por la reforma eléctrica y este relajo que nos dejaron. Y también de gas en algunos casos, ¿no? Entonces, imagínate explicarle a un inversionista extranjero. De mira, no, pues sí, hicimos una reforma eléctrica, tú puedes ir a través de un generador de energía eléctrica. Pero ahora hubo unas determinaciones que sí están claras, pero no están claras,
Entonces, posiblemente vas a pagar un 10% más de energía eléctrica de lo que pagas hoy. O sea, no puedes dar ninguna certeza, ninguna explicación clara, porque ni nosotros en México lo entendemos cómo quedó este tema de la energía eléctrica, ¿no? Dichosos los que tu operador logró ganar el amparo, ¿no? Y estás agarrado de un amparo para seguir prestando los servicios, pero no es claro, y que me diga que sí lo entiende, pues mi respeto, porque la verdad sí se relajó en esta reforma, ¿no? En esas sentencias también de amparo. Y ahora explicarlo hacia afuera, pues es complejo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí que me toca explicarle a americanos, dicen, bueno, pero si vas a hacer un 10% extra, no. Bueno, sí, pero depende si el amparo sigue, pero si no sigue, si no explico, o sea, es como muy raro para ellos la falta de claridad y de certeza jurídica que a veces tenemos en México, ¿no? Yo tenía un jefe francés que decía, México es un país de milagros porque un día amanecemos con una contaminación enorme y al otro día llueve y hay un aeronazo y amanece muy lindo. Creo que aquí deberíamos de dejar de ser un país de milagros y deberíamos de ir poniendo las bases más claras para todas estas inversiones, porque no siempre nos va a pasar el milagro, ¿no? O sea, la verdad que donde está localizado nuestro país es un must, pero tenemos que hacer mucho más que eso para que estas inversiones se den y se den de una manera segura. Entonces, ahora, estoy comparando el STEP Plan, que es el que está en el área izquierdo, que es tu listita de todas las cosas que tienes que hacer, muy simplificado obviamente, versus los challenges que enfrentamos como abogados o fiscalistas de una de estas empresas, ¿no? Después viene la obtención de licencias y permisos. Y no hables todavía de la operación, apenas estás en la construcción, digamos, ¿no? Porque tampoco puedes tener certeza ni decirle a tu inversionista, mira, necesitas estos permisos que se van a tardar tanto tiempo y que te vas a invertir tanto. ¿Por qué? Porque pues hay 3 niveles de autoridades, el municipal, el federal, el estatal. Hay discrepancias en los requisitos que piden para esos permisos, ¿no? Y muchas veces, bueno, ahora no sé si sea su historia, pero ahora hay que poner 3 amparos, 5 pisos de unidad y no sé qué tanto para que ellos hagan su trabajo. O sea, para que te expidan una licencia o una terminación de obra, porque si no, bueno, pues se puede prestar a cosas que no están alineadas a la política, entonces mejor ir por la vía legal, ¿no? Entonces, tienes que considerar ahí también en tu plazo, en tu timeline, pues que a veces la licencia no va a salir a la primera, que hay que hacer alguna acción legal para obtenerla. Y la inversión que eso también trae consigo, ¿no? Ahora, yendo a las consideraciones fiscales y habiendo mencionado que uno de los análisis más importantes que hay que hacer es el régimen fiscal, ahí está el programa INDEX, ¿no? O sea, tú puedes acceder al programa INDEX y decir, yo soy una empresa extranjera, cumplo con los requisitos, es decir, voy a vender más de 500 millones. ¿Perdón? No. Cumplo con los requisitos del programa IMEX, el 10% de mis utilidades van a venir de estas exportaciones y además va a cumplir cada uno de los detalles que vienen ahí para ir al programa de Maquila. Que la verdad, o sea, varió hace unos años, en 2017-18, y ahora impone muchos más requisitos. O sea, tienes que ser casi súper preciso para poder acceder a este beneficio de las maquilas, ¿no? Obviamente una preocupación grande es no crear el establecimiento permanente, ¿no? Y ojo, uno de los requisitos del programa de Maquila es que toda la producción se vaya a exportación. Y obviamente hay que hacer una revisión de precios de transferencia. Entre otras, ¿no? Para estas consideraciones fiscales. También hay consideraciones del tipo laboral, porque pues tienes que sacar tu registro patronal, bueno, y ni siquiera te vayas todavía a esa etapa. En la etapa de la construcción, todos tus proveedores van a tener que tener el famosísimo REPSE, ¿no? Que vas a tener que controlar, que vas a tener que informar a la autoridad y que ya desde ahí te van a empezar a inspeccionar a ver si tienen el REPSE o no. Cuando tú todavía ni siquiera vas a empezar a ejercer tu objeto social. Si me explico, porque apenas estás construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué REPSE pide la empresa que apenas está construyendo? Deberá tener un REPSE en blanco, porque apenas va a construir la empresa, ¿no?
También está el tema del contrato colectivo, en qué momento lo llevas a cabo, cómo haces para que no se entienda que hay intervención en temas sindicales, la contratación de empleados, porque también muchas de estas empresas tienen temporalidades en su producción y esta modificación que nos hicieron al outsourcing complica un poco esto, porque antes tú lo podías hacer a través de un tercero que te hacía casi la mitad del proceso de contratación, digamos, te hacía los estudios, te hacía todo y ya te los daba casi listos, ¿no? Ahora no lo puedes hacer y tienes que tener un ejército dentro de la compañía, en recursos humanos, en talento, que haga todo ese proceso, ¿no? Bueno, y todas las demás obligaciones laborales. Hay una cosa, por ejemplo, muy loca que está pasando. Tienes que tener este permiso de migración, ¿no? No sé si saben, pero hay un límite que tú solamente puedes tener 10% de los empleados extranjeros. Pero ¿qué pasa en la primera etapa de construcción donde no vas a tener ningún empleado operativo? Donde solo vas a tener los ingenieros que vienen a construir la planta, que en su mayoría es extranjero, o sea, que vas a regresar el límite sí o sí. Entonces pasan cosas locas como estas de que dices, bueno, pues es que los empleados los voy a contratar hasta 2 años después que la planta esté terminada y construida, ¿no? Entonces, todas estas regulaciones, y eso que estamos hablando apenas de la primera etapa, de la construcción, hay que sacar los permisos correspondientes también, dependiendo del tipo de producto que sea, ¿no? El certificado de buenas prácticas, o sea, es un listón del que les digo, o sea, me río porque digo, esta es solo el cada minuto de la lista de las cosas que hay que hacer, ¿no? Y que hay que explicarle al inversionista de todo el listón de permisos que tiene que sacar, ¿no? Y después ya te vas a los permisos, a las licencias, a todo de la operación. Si tienes que tener un responsable sanitario, si tienes que hacer todas estas cosas que nosotros sabemos muy bien, pero ahora extrapoladas a estas empresas extranjeras que vienen a hacer su inversión en México, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a no verse tan claro y tan fácil que nuestro país es un lugar muy fácil para iniciar operaciones, ¿no? No imposible, porque todos aquí lo hemos hecho, pero fácil, pues no, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo creo, como mencioné, que debemos de pensar que somos un país integrado y tenemos que contar con una regulación y una política pública específica para este tipo de inversiones. Hay unos de Disco de ATP, hay otra iniciativa de pago que quedó ahí en Huerta en 2017, ¿no? Una iniciativa de ley de zona de libre comercio o zona franca, ¿no? Llámale como le llames esta regulación debería de contar con estas características. O sea, debería de dar certeza jurídica a estos inversionistas, debería de simplificar los trámites de alguna manera, debería implicar un menor costo al comercio. Y no sé, yo me imagino, o sea, en un país donde no hubiera corrupción y todo eso, una oficina de representación en donde tú puedas ir y te hagan el contacto con todas las autoridades municipales, federales y estatales, con la COFEPRIS, con la Profeco, o sea, que te acerquen a las autoridades y te digan cuál es el camino para hacer los trámites, ¿no? Debería de haber un programa de incentivos fiscales claros, ¿no? Y tan claros como que te digan, a ver, inversionistas, si tú vas a invertir de tanto a tanto en tanto tiempo, pues te vamos a hacer una exención en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, o si tú contratas tanto por ciento de personal de la región, pues vas a tener un incentivo en el impuesto sobre la nómina, ¿no? O, pues, para que puedas dedicarte y enfocarte. O sea, yo no creo que les debemos dar tampoco un tratamiento especial, porque los que sí estamos en México sí cumplimos el REPSE y todo esto, pero por lo menos darles un tiempo más para que lo cumplan. Para que se puedan enfocar en los primeros 2 años en hacer la construcción y no andar atendiendo al inspector de laboral que ya viene a checarse el REPSE, si no, si tienes el contrato, el papel, ¿no? O sea, creo que deberíamos de hacerles el camino para que puedan enfocarse a hacer la construcción de la calle. Ya que construyeron la planta, pues ya los tenemos aquí cautivos, ¿no? O sea, es como el matrimonio, ya se van a dar cuenta de la realidad, ¿no?
asegurar el entorno de seguridad de estas empresas. Pues el tema de seguridad es complicadísimo, que los estados que son más atractivos para estas situaciones también son, tenemos más temas de seguridad, y donde pues es un no para las empresas que pues te estén asaltando un día sí, un día no, que la integridad de tus empleados esté en riesgo, ¿no? En estas horas. Obviamente, como ya lo mencioné, hay que hacer una fuerte inversión para desarrollar a los proveedores, no solo de transporte y de logística, sino de todo tipo, porque estas empresas van a requerir y a demandar muchísimos productos y servicios, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esos proveedores para que den un servicio y una calidad constante. Ya hablé de los empleados temporales, o sea, debería de haber ahí alguna coyuntura en la ley para que te dejen una forma más fácil de hacer estas contrataciones. Y obviamente todas las reformas laborales que no vamos a calificar si son buenas o malas, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Tú le explicas al inversionista, oye, pues en México son 48 horas. No, pero igual, mañana ya sale la ley para reducirlo por él. No, ya no va a salir, que ahora hasta la siguiente sesión. Ahora que sí va a salir, ahora que no. Entonces, tenemos que tener un poco de más certeza. O sea, si lo vas a modificar, pues ya le das certeza a todo el mundo de cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y yo digo, siempre que hubieras hecho pues, la consulta a todos los sectores de la economía, ¿no? Yo no sé si alguien ya también le preguntó a los empleados, porque por lo menos los casos que yo conozco, esos empleados ya dan por sentado el dinero que viene de las horas extras, ya es parte de su salario. Y ahora explicarles que les vas a quitar una parte para reducirles la jornada. Ahí también hay un dilema entre pues, el well-being de los empleados versus su economía. Pero entonces, si vas a reducir las horas a 40, pues tienes que aumentar proporcionalmente el salario de lo que están perdiendo. Si no, vas a perder productividad porque ningún empleado va a entender por qué le estás quitando el dinero que viene de las horas extras. Entonces, a mí me parece un punto que deberían de revisar y ya que deberían de decidir si sí o si no para que las empresas tomen las medidas. El aguinaldo a 30, de 15 a 30. Son efectos terribles. Sí. Bueno, y sumado a las vacaciones y a todo lo que los cambios que han hecho últimamente. Hay otro tema importante que también se revisa a la hora de tomar esta decisión. ¿Qué nivel de técnicos y de profesionales hay en esa región? Y a pesar que en México cada vez salen más técnicos, también hay que entender que tienen que haber un procesamiento del idioma, porque ahora sus jefes se van a sentar en Chicago o en Filadelfia, no sé dónde, ¿me explico? Es gente que tiene que hablar el inglés casi como segundo idioma. Y obviamente se necesita mayor involucramiento de las aduanas, ¿no? O sea, pero me refiero de las aduanas antes, cuando eran profesionales y hacían tácticas y estrategias para un mejor comercio exterior. O sea, las aduanas deberían de ser un actor importantísimo para decir, mira, este es el plan que tenemos, estas son las ayudas que podemos dar, y el programa de INDEX te lo explico porque también no está tan fácil de entender, es súper complicado. Entonces, tenemos por un lado muchas cosas buenas que implican que México es un lugar excelente para invertir, y por otro lado, pues todas estas, pues, no se pueden decir obstáculos, pero listas de tareas que hay que hacer, que a mí lo que me preocupa no es, o sea, no me preocupa el trabajo, lo que me preocupa es la falta de certeza, que tú no puedes decir, mira, yo voy a sacar este permiso, me va a tardar 8 meses y me va a costar tanto. Porque la ley es un mes y al final te quedas hasta 2 o 3 años y como les dije, después de 3 juicios de nulidad, 4 amparos, hasta que ya no pueden nada, ya hacen su trabajo, ¿no? Que te dan el permiso. Si es que decides ir por la vía legal. Entonces, para aprovechar al máximo los beneficios del nearshoring, se necesita una estrategia integrada, ¿no? El nearshoring va caminando a todos los agigantados y nosotros por otro lado parece que vamos como los medios para atrás, ¿no? Sin dar certeza jurídica, sin dar certeza en las aduanas, sin dar certeza en ninguna parte. Entonces
Entonces se necesita una estrategia integrada que incluya desarrollo de políticas públicas y de regulaciones y de infraestructura que puedas, digamos, garantizar a estas inversiones, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no todo está mal, háblales a su abogado, a su especialista, al de compliance, ¿no? También a los que hacen los permisos de carácter regulatorio, porque los van a necesitar todo el tiempo durante el proyecto. Entonces, la buena noticia es que nosotros íbamos a tener mucho trabajo, ¿no? Pues esto era lo que les traía a presentar, ¿no? Se vio muy fácil, está muy fácil hacer el TechLab en un papel, pero es mucho más complejo que eso. Entonces, creo que es un momento muy importante para el país, además de lo que tenemos el compromiso que va a pasar en 2 años, que también va a decidir un poco cómo estas cosas se van a ver a futuro, si se van a simplificar, si no, si se van a complicar más, y la explicación que tienes que dar a estas empresas inversionistas de cómo vamos a seguir en estos temas regulatorios y de derecho. No sé si tengan alguna duda, comentario, anécdota, también.